Señor. Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Ahora por un momento por ti. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor. Nuestro pecado nos ha separado de ti, Señor. Nuestra maldad ha hecho que los cielos se hayan cerrado, Señor. Pero te pedimos hoy, en el nombre de Jesús, por nosotros, Señor, y por aquellos que no te conocen, que nos perdones. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, perdona nuestra indiferencia hacia ti, hacia tu palabra. Mira la creación como está, Señor. Mira Chile, mira Bolivia, mira todos estos países cómo se están matando entre ellos. Y esto quiere entrar también a nuestra nación. Todo por causa de que el ser humano se ha apartado de ti, te ha dado la espalda. Ha sido más importante nuestra vida que obedecer tu palabra, Señor. Te pedimos perdón. Perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos colombianos. Perdónanos por nuestra violencia. Perdónanos por nuestra maldad, por nuestra dureza, el odio que albergamos en nuestros corazones. Hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo, Señor. Hoy nos arrepentimos delante de ti y te suplicamos misericordia, Señor. Abre los cielos hoy y derrama tu lluvia sobre tu iglesia, sobre nosotros tu pueblo, Señor, sobre nosotros tu iglesia, Señor. Perdónanos por nuestra indiferencia, perdónanos por nuestra arrogancia. Hemos sido tan arrogantes, nos hemos creído sabios en nuestra propia opinión, no respetamos a los demás, no valoramos a los demás, nos creemos más inteligentes que los demás, somos tan soberbios y tan orgullosos. Perdónanos, Señor, perdona nuestro orgullo y nuestra soberbia, Señor. Perdónanos, Señor, todo esto nos ha apartado de ti, todo esto ha hecho que los cielos se cierren, Señor. Padre, en esta mañana como iglesia clamamos e intercedemos, mi Dios hermoso, que perdone nuestra maldad y pecado, que perdone mi arrogancia, mi soberbia, mi orgullo, mi vanidad. Perdona mi rebeldía, mi desobediencia. Perdóname, Señor, porque pierdo mucho tiempo y no te busco, Señor. Perdóname en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración, iglesia, esta mañana, donde nos volvemos a Dios, donde dejamos de ser tan religiosos para volvernos sus siervos, sus hijos, y tener una relación completa, continua con Él, no de cada 8 días, no del domingo solamente, sino de todos los días y cada instante. Señor, esta mañana te pedimos que nos liberes del pecado, nos liberes de la indiferencia, nos liberes de la pereza espiritual. Padre, perdona nuestras vidas, perdónanos porque estamos dando más importancia a otras cosas. Perdónanos, Señor, porque para nosotros se nos ha vuelto más importante el trabajo, más importante las cosas de este mundo, más importante consultar las redes antes que mirar la Biblia, Señor. Perdónanos, por favor. Somos tan ansiosos y desesperados por mirar el WhatsApp, por mirar el Facebook, por mirar todas las redes sociales, antes de mirar tu cara, tu presencia, de leer tu palabra, Señor. Esto ha formado una barrera entre tú y nosotros mismos la hemos construido, Señor. Por eso te rogamos en esta mañana, Señor, ten misericordia de nuestras vidas hoy, Señor, de Veraca, Bogotá, de las iglesias en general. Ten misericordia, Señor. Hoy volvemos nuestra mirada a ti, Señor. Hoy volvemos nuestra mirada a ti, Señor, y te decimos, Espíritu de Dios, ven. Ven sobre nosotros esta mañana. Ven y toma el control de nuestras vidas, de nuestras familias. Ven y toma el control de nuestros corazones. Aún, Señor, de las emociones, que no nos gobiernen más, Señor, sino que sea tu presencia, que sea tu palabra. Padre Santo,
Santo, esta mañana una vez más te decimos, Espíritu de Dios, ven Espíritu, ven. Dígale al Señor, haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. Por favor, Señor, derrama hoy sobre la iglesia en Colombia tu presencia. Derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer y derrama.
tú has escuchado nuestra oración esta mañana, Señor. No en vano hemos orado y no en vano hemos cantado. Hemos creído lo que cantamos y lo que oramos, porque así lo dice tu palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerque a Dios crea que Él existe, que Él está ahí oyendo la oración. Esta mañana hemos creído que tú estás oyendo nuestra oración, Señor, que vas a tomar tu posición sobre esta nación, que vas a tomar el control de esta nación, Señor, que eres tú el Señor de Colombia, que eres tú el Señor de Latinoamérica, Señor, que eres tú, Señor, tú y nadie más que tú. Te alabamos en esta mañana y te pedimos una vez más que hagas llover sobre nuestras vidas ese poder del Espíritu de Dios y que sanes no solamente nuestros cuerpos, sino nuestros corazones, Señor. Te lo suplicamos esta mañana en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu de Dios, tú estás esta mañana en este lugar ministrando nuestros corazones, Señor, permitiéndonos experimentar en ti, Señor, y disfrutar de la dulce presencia del Espíritu de Dios. Ven, levanta tus manos y no seamos indiferentes a su presencia. Dile, haz llover sobre este lugar. Amén. Sí, Señor, levanto mis manos. Sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Saben, estamos tan sedientos de la presencia de Dios. Él va a derramar de su Espíritu esta mañana y nos va a llenar de fuerzas. Gracias, Señor.
Señor, en esta mañana. Levanta tus manos al Señor para que esa lluvia caiga sobre tu vida, sobre tu cuerpo, si está enfermo, si está angustiado, si tiene problemas. Dile, Señor, coloco todas mis necesidades en tus manos. Así que, Señor, aquí está mi necesidad. Díselo. Cada uno sabe la necesidad que tiene. Algunos tienen necesidad espiritual de ser llenos, de ser desatados de toda obra de las tinieblas. Otros necesitan una sanidad física. Dile, Señor, yo quiero ser sano físicamente también. Quiero servirte con todas mis fuerzas, con todo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y mi ser. Pero si tienes una enfermedad también dile, Señor, o algún dolor en el cuerpo, dile, Señor, yo creo en la sanidad. Tu lluvia está cayendo para sanarme. Tu lluvia está en este lugar para liberarme, para limpiarme. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que libera, un Dios que sana. Toda atadura de la mente sea borrada, sea quitada esta mañana. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de oposición a tu palabra, a la bendición, a la sanidad, a los milagros, se va en el nombre de Jesús, porque tu gloria está cayendo, dice la palabra. Tu gloria viene sobre tu pueblo que cree, que tiene fe para ser sanado, para ser libre. Gracias, Señor, por la sanidad para nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por la sanidad sobre tu iglesia, sobre los que no están aquí también. Tócalos, bendícelos, ayúdalos y levántalos para la gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Hoy creemos que ministras a nuestras vidas sanidad, unción para ser libres, esa unción que rompe todo yugo de pecado, de maldad, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu presencia y por tu misericordia. Que esa lluvia caiga. Por un momento levanta tus manos al Señor. Dios de los cielos y la tierra. Y tú que eres una persona creyente, dile, Señor, te doy gracias. Amén, sí, Señor. Creo que mis manos están bien, mi cuerpo está sano, mi mente está libre. Confiésalo con tu boca. Y que la palabra dice que lo que digamos eso vendrá. La palabra de Dios dice que si creemos para Él, todo es posible. Para el que cree también, todo es posible. Amén. Señor, toda falta de fe también se vaya. Toda incredulidad en el nombre de Jesús. Por la Shabaka y la Masía. Y mi cajanda la Masenia de Quitralama. Y revirianda Casella de Mequianda la Masome Kia. Chirimihaya Rala para Maseme Kia. Poderoso eres Dios. Maravilloso eres, Señor, para hacer milagros, prodigios y señales entre tu iglesia. Gracias, Jesús. A ti damos toda la gloria y te honramos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Bien, gracias, Señor. Aleluya. Dios bendiga. Tomen su asiento un momento. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Aleluya. Hoy vamos a poner nuestro oído dispuesto, ¿no? A que Dios nos hable y nos diga el consejo de Él a través de su palabra. Hemos experimentado tiempos
difíciles y peligrosos de esta semana. Pero los que confían en Él recibirán nuevas fuerzas. La Biblia dice, confía en Él y Él hará. Y cuando Él lo dice en su palabra es porque quiere que nosotros tengamos fe y le creamos. Y realmente entendamos lo que Él quiere decirnos. Por eso cada vez que tú vienes a la iglesia, vienes a escuchar palabra de Dios, no una palabra de hombre ni la palabra mía, sino es palabra de Dios. Amén. La voz de Dios en esta mañana. Vamos a ver esta mañana confianza en tiempos difíciles. ¿De acuerdo? Así se llama la palabra de hoy. Confianza en tiempos difíciles. Y bueno, vale que necesitamos un mensaje de parte de Dios de aliento para que tengamos fe, para que creamos que aún lo que está sucediendo en nuestra nación, en nuestra ciudad, en las ciudades del mundo, porque no es solamente aquí. Ayer miraba noticias y todos están saliendo a las calles en Francia, en España, en Europa, en varias partes, en muchos lugares del mundo. Y creo que no es otra cosa sino más que el cumplimiento de la palabra de Dios cuando dice que en los últimos tiempos vendrán todas estas cosas, ¿cierto? Habrá guerras, rumores de guerras y muchas de las situaciones que hoy estamos viviendo. Nosotros como colombianos en nuestra nación acabamos de vivir unos días desde el jueves poco difíciles para muchos, para los que no tienen temor de Dios también han pasado cosas difíciles, pero bueno, Dios está con nosotros. Y la oración del justo puede mucho. La oración del pueblo hace que las tinieblas se vayan. Y vamos a seguir orando y clamando por nuestra nación y por nuestra ciudad. Amén. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba en la prisión? Estaba en la cárcel con su compañero Silas. ¿A causa de qué estaban en la prisión? De predicar la palabra, de ser perseguidos. Y estaban pasando tiempos difíciles. Quizás hoy las naciones están pasando también tiempos difíciles. Quizás las ciudades, capitales del mundo, también están pasando situaciones muy difíciles como las que vimos esta semana. Ellos estaban pasando tiempos difíciles por predicar la fe en Jesús. Estaban en un calabozo, dice la Biblia, ¿cierto? Y dice que también estaban amarrados, estaban atados, ¿cierto? Con los pies y con las manos y sus espaldas azotadas y heridas por predicar el Evangelio. Creo que todavía no nos ha llegado a nosotros el tiempo de vivir eso. Yo no he visto ningún hermano que me ha dicho, bueno, usted está siendo azotado y está siendo encarcelado porque predica a Jesús. Hoy tenemos libertad de hacerlo y no tenemos ninguna restricción. Pero la Biblia dice que llegarán tiempos difíciles. Y esos son los tiempos en que nosotros debemos soportar también con la ayuda de Dios, ¿no? Yo creo que sin la ayuda de Él, al primer latigazo decimos, no, ya nomás salgo corriendo y no sigo predicando el Evangelio de Dios. Y la Biblia dice claramente que a la medianoche comenzaron ellos a cantar y a adorar a Dios, y que los presos los oían, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces de repente dice que vino un gran terremoto ahí donde estaban ellos en la cárcel, ¿cierto? Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de ellos se soltaron. Y cuando el panorama es oscuro y complicado, es necesario depositar nuestra fe en Él. Cuando la situación está difícil en la casa, en el hogar, en la familia, cuando se levantan los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, ¿cierto? Son momentos difíciles. O sea, es ahí donde nosotros debemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por eso vamos a mirar en esta mañana 3 cosas importantes de nuestra realidad. De que usted y yo debemos confiar única y exclusivamente en el Dios del cielo, en el Señor Todopoderoso que nos bendice y nos guarda. Esta semana clamábamos ángeles poderosos, guardianes, guerreros que protejan la iglesia, que protejan las familias, que protejan el barrio, las ciudades, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer. Así que vamos a mirar un primer punto que se llama la realidad de las pruebas o de las crisis. La realidad de las pruebas y de las crisis. Vamos a ir
a uno de los evangelios en la palabra de Dios que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23. ¿Amén? Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Aleluya. La realidad de las pruebas o crisis. Vamos a mirar primero que todo. Lucas 23. Vamos a ver 26 y 27, 2 versículos. Porque cuando aparecen las pruebas o las crisis, a veces aparecen por voluntad de Dios, ¿sabían eso? Pero también pueden aparecer por nuestras malas decisiones. Y usted se preguntará, ¿por qué estoy pasando? ¿Y qué es lo que está pasando con mi familia? Conmigo, con mi hija. Porque a veces también nosotros, usted y yo, hemos tomado malas decisiones. A veces aparecen por la voluntad de Dios, pero otras veces por lo que nosotros decidimos hacer o no hacer. Aquí en Lucas, capítulo 23, hay 2 versículos que nos llaman la atención en esta mañana. Versos 26 y 27. ¿Lo tienen ahí? Sí, pastor. Un episodio importante en la vida de Jesús. Habla acerca de la ¿qué? De la crucifixión, ¿cierto? Dice la palabra que cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron ¿a qué? A cargarla detrás de Jesús. Verso 27 dice, una gran multitud lo seguía. ¿Una qué? Gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Aquí está el momento de la crucifixión del Señor Jesús. Era algo doloroso, ¿cierto? Algo de sufrimiento para todos, pero también para Jesús. Para los discípulos, dice la Biblia que para las multitudes que seguían al Maestro, pero Jesús estaba haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Cuando Él vino a la tierra, dijo, Señor, aún cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? La tuya, Señor, por favor. Entonces, estaba haciendo la voluntad del Padre. Y era entregar su vida por usted y por mí, entregar su vida por la humanidad, por la gente, por nosotros. En otras ocasiones, nuestra vida vive momentos críticos también y difíciles, ¿cierto? Porque tomamos malas decisiones. Y no son pruebas, ¿sabe qué son? Son consecuencias. Por ejemplo, para citar un ejemplo, Moisés no entró a la tierra, ¿por qué? Por desobedecer, ¿cierto? La Biblia dice que por golpear la roca y no entró a la tierra prometida. Entonces, hay que saber tomar buenas decisiones para no sufrir una consecuencia. Y por eso esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Muchos creyentes, muchas personas, muchas familias están en pruebas o crisis, ¿cierto? Y no saben qué hacer muchas veces. Pero la comunión con Dios, dice la palabra, nos fortalece. Amén. La comunión con el Padre nos da fuerzas para seguir adelante. En medio de crisis, pruebas o tribulaciones, la confianza en Él nos ayuda. La pregunta es si estamos en comunión con Dios. Si oramos, si leemos la palabra, si vamos al secreto y le decimos, Señor, aquí en el secreto te pido que me ayudes, que me liberes, que me cambies, o simplemente dejamos pasar y pasar el tiempo. Hay algo importante que usted y yo siempre, todos los días tenemos que hacer y no dejar pasar el tiempo, y es ir con Él en comunión todos los días. Es encontrarnos con Él, es ir a la cita que le hemos puesto, que Él nos ha puesto mejor, para decirle, Señor, aquí estoy. Amén, para decirle, Señor, aquí estoy. Por eso la comunión con Dios nos fortalece. Si usted está en el secreto, si usted está en una crisis, en una dificultad, y dice, Señor, estoy pasando por algo terrible, dame fuerzas porque no puedo solo, porque en mis propias fuerzas no voy a hacer nada. Y ahí es cuando necesitamos confiar más en Dios que en cualquier cosa. ¿De acuerdo? Es cuando debemos decirle a Dios, ahí, Señor, ayúdanos.
Esa comunión nos va a ayudar, nos va a levantar, nos va a fortalecer. Y creo que algunos hemos pasado por pruebas difíciles, ¿cierto? Por dificultades. Pero cuando usted se arrodilla, ¿qué pasa? Cuando usted levanta las manos y le dice, Señor, aquí estoy, yo no puedo más. Toma el control de mi hijo, de mi hija, mírala cómo está, mírala cómo está. ¿Usted qué siente? Sentimos como paz. Esa paz, que Él va a tomar el control, que Él va a saber que cómo lidiar con ese hijo, con esa hija, con ese familiar, lo que sea, porque Él es todopoderoso. Amén. Ahí mismo miremos el versículo 28. Dice la palabra, entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo, ¿a quiénes les dijo? A las mujeres que venían ahí, ¿cierto? Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Luego dice, pues vendrán días cuando dirán, dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas, entiérrennos. Verso 39 dice, pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando está seco? O cuando esté seco. Amén. Analicemos un poquito lo que la Biblia dice. Jesús, a quienes están llorando, les dice, o a las mujeres, ¿se acuerdan que venían entre la multitud y lloraban? Les dice, clamen por ustedes y por sus hijos. Pues si esto hacen con el árbol verde, ¿cuánto peor será lo que harán con el seco? Es como decir así, pónganle cuidado, es como decir lo siguiente: si esto hacen con el inocente, ¿qué pasará con los culpables? ¿Cierto? Es lo mismo. Jesús está profetizando aquí, está diciendo aquí algo importante, le está diciendo aquí lo que vendrá, es decir, tiempos de destrucción. ¿Para quién? Para Jerusalén estaba hablando. Tiempos difíciles para la ciudad. Pero yo les digo algo, la comunión sincera de usted y la mía con el Dios del cielo nos va a bendecir, nos va a fortalecer, mis hermanos, en medio de esa futura situación que de pronto algunos dicen, uy, pero es que cada vez va a ser peor. Si esos nomás fueron 3 días, la gente quiere seguir toda la semana. Eso va a ser peor la otra, eso va a ser peor el mes, eso va a ser peor el fin de año. Entonces también la gente especula, y la gente dice cosas, y en otras palabras le están ayudando al diablo para echarle más candela a la situación. El Hijo de Dios tiene que decir, Señor, yo estoy confiando en ti, yo creo en ti, yo sé que va a pasar algo, yo quiero tener comunión sincera contigo para que tú me des fuerzas y me alientes y me saques de esta situación difícil. Veamos aquí lo que Jesús dice, las llama hijas de Jerusalén, ¿sí? En el verso 28. Pues no venían de Galilea, eran observadoras locales, por decirlo así. Pero sus lágrimas eran de dolor por el sufrimiento del reo, no de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces no todo el que dice Señor, Señor será salvo. A veces uno ve personas que lloran y lloran y lloran y uno dice pobrecitas, ¿no? Pero realmente lloran no porque están arrepentidas. Porque yo he visto personas que lloran y de un momento a otro cambian. Al instante se les secan las lágrimas y está como si no hubiera pasado nada. Yo digo, pero ¿qué clase de dolor es el que están sintiendo? Yo digo, eso es un dolor de conveniencia. Yo lloro cuando puedo producir que otros sientan lástima por mí, ¿cierto? Y cuando ya me pasa y veo que no funciona la cosa, pues me callo y quedo como si no hubiera pasado nada. Esas mujeres estaban llorando del dolor por lo que le estaba pasando a Jesús, pero no del verdadero arrepentimiento. Por eso les dice, hijas de Jerusalén, mujeres, lloren por ustedes y por sus hijos. Ustedes tranquilas por mí, que yo estoy pasando lo que tengo que pasar, es mi prueba, pero estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Amén, ¿estamos entendiendo hasta ahí? Muy bien. Es fundamental que usted y yo sostengamos
nuestra comunión con Dios. La comunión con Dios nos va a fortalecer, nos va a ayudar en todo tiempo. Y por eso el apóstol Pablo también nos dice: fortaleceos en el Señor, tomad, ¿se acuerdan en Efesios capítulo 6? Tomad toda la armadura de Dios. Mire, creyente, hijo de Dios, persona que me está ahí viendo, toma la armadura de Dios, porque es lo que el creyente tiene para defenderse. Dice la palabra: contra todas las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, contra personas humanas, sino contra principados y potestades. Y eso fue lo que se vio en esta semana. Yo miraba cómo los vándalos entraban a los lugares y yo decía: están endemoniados. Realmente es un demonio de destrucción, de violencia, de muerte, de atraco, de maldad. Y me acuerdo tanto que nos pusimos a hablar aquí con la pastora y oramos en el nombre de Jesús. Nuestros familiares nos llamaban: mire, se nos está metiendo el conjunto. Otros también: mire, se nos está metiendo la casa, están robando. Ese espíritu de violencia y de maldad está siendo atado en el nombre de Jesús en esos momentos. Y orábamos con poder. Si el creyente está haciendo eso, Dios lo va a fortalecer y lo va a ayudar en todo tiempo. Pablo está diciendo: fortaleceos en el Señor. Ahí en Efesios dice: tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y estos días fueron días malos, ¿cierto? Y permanezcan, dice el consejo de Pablo, permanezcan firmes. Usted y yo necesitamos permanecer, ¿cómo? Firmes. Amén. O cuando los soldados ven a su general o a su comandante y se ponen firmes, ¿cierto? Ahí estamos. Los creyentes también somos un ejército del Señor. Y como soldados hemos sido llamados a estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad de las pruebas o las crisis se ven y lo hemos visto. Pero aparecen, como dijimos, por la voluntad de Dios o por las malas decisiones de nosotros. Pero también la comunión de Dios nos va a fortalecer, nos va a ayudar en esos momentos duros. Número 2, el temor de Dios es una fortaleza. El temor de Dios es una fortaleza. Y vaya que sí, en estos tiempos tan difíciles, tan crueles. Si usted y yo tenemos temor de Dios, reverencia, respeto por las cosas de Dios, vamos a ver que eso es como una fortaleza que nos va a proteger, que nos va a guardar del peligro, de la maldad, de lo que está sucediendo hoy en día. Cuando yo le digo: Señor, fortaléceme en tu nombre, envía tus poderosos ángeles a mi alrededor para que guarden mi camino, guarden mi familia, guarden la iglesia, guarden las personas, la gente de bien. Eso se convierte en un muro de protección a nuestro alrededor y nadie puede quebrantar ese muro, ¿de acuerdo? Amén. Si yo creo, si usted y yo confiamos en Dios. A veces nuestros tiempos son humanamente incomprensibles. ¿No se han dado cuenta? Usted se ha preguntado: ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a seguir leyendo la palabra. Vamos a mirar Lucas de nuevo. Ahí en el capítulo 23 y verso 32. Dice la palabra: llevaron a otros dos, ambos criminales, ¿para qué? Para ser ejecutados, dice, con Jesús. Pero dice: cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y los criminales también a su derecha, los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. ¿Se acuerdan que leímos? Lo leímos ahorita en el Salmo 22. ¿Ok? Dice: la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían: pues que se salve a sí mismo si en verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, que es lo mismo que el vinagre, ¿cierto? Sí. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los criminales colgados junto a él se burló: ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo.
salvándote a ti mismo y a nosotros también. Ahora en la misma muerte de Jesús había alguien que se burlaba, ¿cierto? Que no creía y que estaba en contra de él. Pero el otro criminal, verso 40, protestó: ¿ni siquiera temes a Dios? Ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, nuestras maldades, nuestros pecados. Nosotros merecemos morir, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A veces nuestros tiempos son humanamente incomprensibles, ¿verdad? Sin duda este momento era tan difícil de entender para toda la multitud que estaba ahí. Yo creo que muchos dirían y criticaban y hablaban y decían: pero no es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que nos predicó, el que sanó a mi hijo, a mi hermano, a mi familiar, el que oró por esto y se levantó, el que multiplicó los panes y los peces, ¿cierto? Toda la multitud se preguntaba muchas cosas. Claro que eran momentos difíciles, incomprensibles. Hoy nos preguntamos, con la realidad de lo que está sucediendo en nuestra nación, eso también, ¿por qué está pasando? Son tiempos incomprensibles. Yo no entiendo esto. Y mira, hay gente que hasta se vuelve atrás, ¿sí? Por eso. Porque yo no creo que un Dios tan bueno permita que todo esto suceda. O esto suceda. Eso es así, ¿verdad? Y eso no debe ser así. Entonces, por eso dice, la gente, la multitud, los discípulos, para su mamá y sus hermanos que estaban ahí también, eran tiempos incomprensibles, y podemos considerar tal vez varias razones. Y podríamos pensar así: ¿por qué morir de esa manera? Muchos se preguntarían: ¿por qué muere de esa manera tan deshonrosa? En una cruz, clavado, y en medio de dos criminales. ¿Por qué ahora, en la plenitud de su ministerio? Porque estaba muy joven Jesús, ¿no? Apenas tenía 33 años. ¿Por qué? ¿Por qué ahora, cuando hay tanto por hacer y tanto por conquistar? ¿Por qué, si solo lleva 3 años con sus discípulos enseñándoles? Mire todo lo que se preguntaba la gente, las multitudes. Amén. Usted y yo también nos preguntamos una cantidad de cosas por toda situación que pasa. Por esa crisis, por esa necesidad, por esa enfermedad. Señor, ¿pero por qué? Señor, yo no merezco esto. Señor, ¿pero por qué mueren las personas, los niños tan jóvenes, ni siquiera han vivido una vida y ya se murieron, ya algo pasó? ¿Por qué les dio esa enfermedad? ¿Por qué tal cosa? El ser humano está lleno de cosas y de preguntas que no entienden las situaciones difíciles por las que están pasando y por lo que está sucediendo. Y seguramente muchas otras preguntas, pero la voluntad de Dios estaba detrás de todo esto. ¿Sí? Finalmente Dios sabía lo que estaba haciendo, ¿o no? Dios sabe siempre lo que está haciendo, lo que está pasando. Y aunque en la tierra no se entienda por qué lo que está pasando, en el momento indicado, Dios sabe. Dios tiene todo en su mano poderosa. Y Él sabe los tiempos, pero Él está haciendo su voluntad en todas las cosas. Por eso el temor de Dios es muy importante para los hijos de Dios, y no solamente para nosotros, sino para otras personas. Amén. Entonces, es importante esto, que el temor de Dios nos fortalecerá y nos llevará, escuchen bien esto, al propósito de Dios. ¿Qué fue lo que yo dije? El temor de Dios nos fortalecerá y nos llevará al propósito de Dios. Este es el verso 40. Si quieren leámoslo de nuevo. Dice el verso 40. Pero el otro criminal protestó: sí, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Ni siquiera. Hay personas que se mueren sin temer a Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Y uno clama: Señor, ojalá tengas misericordia de ellos. Pero cuando alguien como ese criminal que estaba ahí, al lado de Jesús, tuvo temor de Dios, dijo: ese ni siquiera ha hecho nada, es inocente.
Le dijo al otro: usted y yo lo que necesitamos vamos a morir por nuestros pecados y nuestras maldades, pero él no ha hecho nada malo. El temor de Dios va a fortalecerte y te llevará al propósito de Dios. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Lo ha leído? ¿En Proverbios? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es un tesoro. El temor de Dios debe ser la pareja inseparable de la fe. ¿Qué fue lo que dije? Que el temor de Dios debe ser la pareja inseparable de la fe. Cuando usted tiene temor de Dios y tiene fe y le cree a Dios, van a suceder las cosas. Pero como siempre les he dicho, hay personas que solo razonan todas las cosas, ¿cierto? Razonan y no creen con el corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en Hebreos 11:7? Si quieren anoten esa cita, pero yo la leo. En Hebreos 11:7 habla de Noé. Él no entendía lo que estaba pasando, pero recibió una orden de Dios. Y esa orden de Dios le dijo: yo no entiendo lo que va a pasar, yo no entiendo, yo no veo, pero creo. Entonces Dios le dijo: bueno, listo. Y con temor de Dios construyó por 120 años el arca o el barco grande, como usted lo quiera llamar. ¿No le parece que a veces nos pasa a nosotros que no entendemos, que no vemos, pero creemos? Y algunos no entienden, no ven, pero no creen. ¿Cierto? No creen. Y aún viendo, no creen. Miren todos los que estaban cerca de Jesús, veían los milagros y decían: no, ese está loco. Eso lo hace es por el demonio, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y se iban. ¿Se acuerdan que muchos lo dejaron? Y él dijo: si quieres ser mi verdadero discípulo, tienes que venir a mí, amarme, seguirme. Y muchos decían: en el tiempo de Jesús. Es algo tremendo, ¿no? El temor de Dios nos debe hacer pensar esto: no entiendo, pero creo. Amén. No entiendo, pero creo. No comprendo, pero confío en su amor. Confío en su cuidado. No entiendo por qué me está pasando esto, por qué a mi papá o a mi mamá le pasó esto, o a mi hermano, a mi familia o a la iglesia. No entiendo por qué está pasando lo que está pasando en Colombia, en Bogotá o en otras naciones de Sudamérica. No entiendo, pero creo que tú vas a hacer algo. Con temor de Dios voy a creer, pero voy a seguirte a ti. No comprendo, Señor, pero voy a obedecerte. Amén. No entendemos muchas cosas, pero si usted y yo le obedecemos a Dios, vamos a salir adelante. Usted y yo no estamos solos. Somos hijos de Dios. Y Él nos cuida como a la niña de sus ojos, dice. Nos protege y nos guarda. Aleluya. Qué interesante es eso, ¿verdad? Amén. Amén. Bien, el temor de Dios es muy importante. Hoy el temor de Dios se ha perdido en mucha gente. Usted habla con alguien de Dios y dice: no, eso no existe. Eso es mentiras. A ustedes les lavaron el cerebro. Cuando les digan que les lavaron el cerebro, digan no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo. Y me la lavaron con la sangre de Cristo. Por eso soy salvo, por eso soy libre y por eso puedo predicar. Pero mucha gente ha perdido ese temor de Dios. Sus amigos, sus familiares, gente del común ha perdido el temor de Dios. ¿O por qué creen que sucede lo que sucede con tanta violencia? Porque hay gente que no le importa la vida de otro, usted lo mata, lo roba, lo atraca. No le importa si es niño, mujer, anciano, lo que sea. Perdieron el temor de Dios. Y se necesita un clamor del pueblo de Dios, de la iglesia, para que ese temor venga. Clamemos al Señor por temor de Dios sobre los gobernantes, sobre los manifestantes, sobre todos aquellos que lo hacen y aquellos que también aún están en el pecado de matar, robar y destruir. Y acuérdense que todo eso viene ¿de quién? Del diablo, porque la Biblia dice que Él vino para matar, robar y destruir. Son huestes de maldad, demonios que quieren controlar las cosas.
Y usted y yo lo entendemos porque somos espirituales y la palabra dice que para el espiritual lo entiende todo. Amén. Pues no tenemos lucha contra seres humanos. Hay que guerrear esta batalla como sea. Y número 3, la confianza en Dios siempre triunfará. La fe en Dios siempre triunfará. La confianza, el creer en Dios es el que nos va a hacer triunfantes a la iglesia de hoy en día, la iglesia que está pasando por pruebas, por dificultades, y no solamente aquí en esta nación, sino en otras naciones de la tierra. Lo que está pasando con los misioneros que están siendo decapitados, que están siendo muertos por causa del evangelio, por predicar las buenas noticias de salvación, encarcelados, quemados, decapitados, muertos, fusilados por llevar el mensaje de salvación, pero que no han retrocedido y que lo han hecho por un llamado. En su oración y en mi oración debemos nosotros orar por ellos también, ponerlos en las manos de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, amén. La confianza en Dios siempre triunfará. Dios siempre nos impulsa hacia el conocimiento de su voluntad. Siempre Dios lo que va a hacer con nosotros es empujarnos, ¿cierto? Va a ser impulsarnos hacia que cumplamos su voluntad. Vamos a mirar otra vez en Lucas y seguir leyendo aquí, versículo 44 al 46. Lucas 23, 44 al 46. Dice: ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad. El mundo está oscuro, ¿no? Está en oscuridad también por la maldad. Y se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Y dice: después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente, de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido, ¿se acuerdan de las mujeres? Las hijas de Jerusalén y otras, lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Aleluya. Dios usará muchas cosas, mis hermanos, muchas cosas para llevarnos al cumplimiento de su plan. ¿Sabían eso? Algunas cosas dolorosas como esta de la crucifixión, nuestra vida puede experimentar cambios, mis hermanos. Su vida y la mía puede experimentar, ¿qué fue lo que dije? Cambios. Y cambios repentinos, incomprensibles. Cambios difíciles, quizá angustiosos. Pero siempre tengan esa confianza en Dios. Siempre al final comprobaremos una cosa, y es que Dios es bueno. Amén. Amén. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Lo creen? Amén. Amén. Lo creemos y lo confesamos. Sí, amén. Ese es nuestro Dios. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la palabra encomiendo, escuchen bien esto, traducida del griego, que es paratitemi, significa poner cerca de, encomendar, confiar. Eso significa esta palabra. Cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo, ponme cerca a ti, ¿cierto? Te encomiendo mi vida. Significa eso. Por eso Jesús lo que hizo en ese momento fue
depositar toda su confianza en Dios, ofreció su vida, confió su vida totalmente en las manos de la voluntad del Padre Celestial. Yo les pregunto, ¿ustedes han puesto en las manos de Dios todas sus cosas? Amén. Confiando en Dios y decir, Señor, yo te pongo eso en tu voluntad. Todos los días. Todos los días hay que hacerlo. Señor, coloco mi familia, coloco mis hijos, coloco mi familia, mis hermanos, la iglesia en tus manos, en tu voluntad. Exacto, cuando yo entrego todo eso a Dios, Dios nos está impulsando a cumplir su voluntad cada día. Amén, Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, nos está dando ejemplo para que lo hagamos nosotros también, ¿de acuerdo? Cuando tú confías en Dios, la creación, el reino espiritual y los hombres glorifican al Señor. Miren todo lo que se mueve en una esfera espiritual. Cuando usted y yo confiamos en Dios, pero yo le repito, la creación, el reino espiritual y los hombres glorifican al Señor. Sigamos leyendo, verso 47. 47 al 49. Dice que cuando el oficial romano, ya lo había leído, pero volvamos a repetirlo, encargado de la ejecución, vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente, de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a su casa con gran dolor. Pero dice también, pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres, ahí estaban mirando de lejos, dice la Biblia. El centurión romano era un gentil, no era del pueblo judío. Era un capitán de 100 soldados, por eso se llamaba centurión. La centuria son 100 años, por decirlo así, ¿cierto? Y el centurión, la centuria habla de 100. 100 soldados romanos tenían los centuriones en esa época, a los cuales dirigían en las batallas que hacía el Imperio Romano. Pero miren lo que hizo este gentil, este romano, en el mismo momento en que sucedieron estas cosas, cuando Jesús sufría o sufrió la muerte y fue muerto en la cruz del Calvario. Dijo: verdaderamente este hombre era justo. Este hombre era justo. Inocente. Toda la multitud que le seguía y sus conocidos que venían de Galilea vieron lo sucedido. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Jesús había muerto. Todos lo vieron. Jesús entregó su espíritu y fue muerto, y ahí quedó. Pero sin embargo Jesús confió en su Padre Celestial. Usted y yo necesitamos confiar en Dios. No confiemos en nuestras propias fuerzas, porque nuestras fuerzas nos engañan. Nos flaquean. Confiemos en el Padre Celestial. Él confió en sus promesas. Y cuando Él confió en sus promesas, se acordó que le dijo que al tercer día lo resucitaría de entre los muertos. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Y 3 días después qué sucedió? Resucitó. 3 días después, ángeles y demonios, discípulos y seguidores eran testigos de su victoria sobre la muerte. Cristo había resucitado. Por eso, si usted y yo confiamos en Dios, vamos a triunfar. Si ponemos la fe, la confianza, seguro que vamos a vencer. Y nada nos hará daño. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Cree que puedes triunfar sobre esa necesidad? Amén. ¿Sobre ese problema? ¿Sobre esa crisis? Sé que sí. ¿Sobre lo que está pasando? Sé que sí. Amén. Fueron días difíciles. Son días difíciles ahora para nosotros. Fueron para los discípulos. Para nosotros hay también soledad, fracaso, desánimo. Pero aún para las multitudes que estaban con Él también. Jesús entregado en la cruz. ¿Cómo es eso? Pero eran también, y escuchen bien esto, tiempos de cambio.
Lo que está sucediendo Ojalá. va a ser para tiempos de cambio, mis Amén. hermanos. Va a suceder algo si usted y yo lo creemos. Amén. Y creemos en lo que Dios tiene en sus Que sea manos. bueno. Tiempos de cambio. A veces no entendemos Sí. los cambios a los cuales Dios nos somete. A veces no entendemos. Dios nos somete a un cambio y yo no. ¿Pero por qué me pasa esto, Dios? ¿Pero por qué me sucede esto? Pero es que no lo entendemos, pero Él sabe lo que hace. Por favor, piensen siempre en eso. Dios sabe lo que hace. Tiene cosas mejores. Dígale que está al lado. Dios sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Amén. Aleluya. Si Él sabe lo que hace, Él tiene poder, tiene autoridad. Y era necesario lo que estaba sucediendo en ese momento para que ver la gloria de Dios. Amén. Morir en la cruz para luego triunfar y vencer la muerte y vencer los principados y las potestades, los demonios. Cuando Él sale triunfante, la gente dice: oh, Jesús ha resucitado. Amén. Recuerden que Jesús una vez resucitó en sus vidas para salvación, Amén. y ustedes son salvos. Amén. Ustedes y yo somos salvos. Amén. ¿Y saben por qué sucedió todo eso? Porque iba a nacer la iglesia del Señor. Vendría el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Después de la muerte estaban todos unánimes en el lugar, en el aposento alto, y dice la Biblia que de repente vino lenguas de fuego sobre ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas, y la presencia del Espíritu Santo vino. Los apóstoles y la iglesia caminarán en nuevos niveles de unción. Yo lo creo. Amén. En nuevos niveles de poder, de autoridad. El evangelio llegará a los confines del mundo y de la tierra, y eso fue lo que sucedió después de la muerte de Jesús, después de la resurrección, después de la predicación de Pedro, la predicación de Pablo, y hasta hoy. ¿Saben que todo esto, lo que está sucediendo, va a traer un avivamiento a la iglesia? Amén. Y no solamente a la iglesia, sino a las gentes que nos ven. Van a venir personas a la iglesia arrepentidas, porque va a haber un verdadero avivamiento, y van a llegar diciendo: yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Qué tengo que hacer? Eso va a suceder en la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, es importante que hoy nosotros entendamos esta palabra. No importa los momentos, estamos convencidos de que suceden cosas, que la crisis es evidente, que la estamos viendo, que están sucediendo cosas, pero que si confiamos en Dios, pero que si tenemos temor de Dios, usted y yo estaremos en su mano. Amén. Y nada nos podrá tumbar Amén. ni hacer caer. Por eso quiero que usted en esta mañana reflexione sobre esta palabra. Dios sabe lo que hace, todo está en sus manos. El control lo tiene Él, no nosotros, Él ni otras personas. Y en esa verdad debemos descansar usted y yo. Descansar, no afligirnos, no ponernos a pensar: ¿y ahora qué hago? Descanse en las manos del Señor. Nuestros corazones, como decía la canción al principio, ¿de acuerdan? Nuestros corazones deben descansar, debemos confiar en el Señor en medio de estos tiempos difíciles, con temor, con temblor, con temor de Dios, que nos vamos a conducirnos en nuestra vida siempre teniendo respeto y temor del Señor. Amén. Con la confianza que Dios va a hacer algo. Nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Aleluya. Él continúa en su trono. Él no se va a caer de su trono. Él continúa gobernando, y dice la palabra que tiene el dominio de todas las cosas. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Vamos a confiar, mis hermanos. Vamos a creerle a Dios. Vamos a declarar que todo lo que nosotros decimos se va a cumplir en la voluntad de Dios. Que si Él nos impulsa a que entremos en su propósito, usted y yo no le digamos: no, es que yo no quiero, yo lo voy a hacer en mis propias fuerzas. No. Mira, Dios nos está viendo todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Él no puede ser burlado ni engañado. Así usted venga aquí y aparente una cosa, Dios sabe lo que hizo allá en su casa. Dios sabe lo que, el regaño que le pegó a su hijo bravo y le dijo cosas. Y Dios sabe qué hacen los hijos también con los papás. Desobedientes, se rebelan. Todo.
¿Para qué escondemos las cosas? Sí. Si Dios lo sabe todo. Amén. Pero Dios es poderoso para librarnos del mal. Él es nuestro Dios. Amén. Dios sabe lo que hace. Vamos a orar en esta mañana, ¿les parece? Coloquémonos en pie, vamos a decirle: Señor, ayúdanos. Es tu palabra la que me ha hablado en esta mañana, es tu palabra la que me dice: en realidad hay pruebas, hay condiciones difíciles, hay crisis, pero el temor de Dios es esa fortaleza en medio de esas pruebas difíciles. La confianza que yo voy a depositar en ti, Señor, siempre me va a hacer triunfante. Amén. Y en esa confianza vamos a seguir adelante, ¿les parece? Desde ya. Gloria a Dios. Así que levante su voz al cielo y ore. Dígale: Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Padre, oramos en esta mañana creyendo que tu palabra es verdad y que esta palabra va a calar en mi corazón y va a producir cambios. Señor, hay muchas cosas que no entiendo. Hay muchas cosas incomprensibles, Señor. Hay muchas cosas que humanamente no entiendo, pero que tú eres el dueño de todo, que tú eres el que lo sabes todo, que todo está en tus manos, Señor. Por eso te pido tu ayuda. Dame fe para creer. Enséñame a tener una comunión íntima todos los días contigo. De lo contrario no veré tu gloria. Impúlsame al propósito tuyo, Señor, te lo pido en esta mañana. Levanta tus manos al Señor. Di conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús, Todo lo que sucede en mi vida no lo entiendo muchas veces, no lo entiendo. pero hoy creo que es tu voluntad y que voy a salir triunfante en medio de la prueba, de la crisis, de la dificultad, de la enfermedad. Yo pongo toda mi confianza en mi Salvador, en mi Señor, en el Dios Todopoderoso. Ayúdame, Señor, a creer en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Háblame a lo más profundo de mi ser, cuando esté en mi cama, cuando esté durmiendo, cuando esté en mi trabajo, cuando esté haciendo las labores del día. Quiero tener el oído abierto, porque sé, Señor, que tú me vas a hablar. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor fuerte. Gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Amén.